Hola, muy buenos días con todos los presentes. Dando inicio al ciclo de conferencias El Perú del siglo XVI, organizado por Glosas Croniquenses. Tenemos el día de hoy la oportunidad de poder contar con la presencia de nuestra directora, Lidia Fosa, quien en esta oportunidad va a presentarnos su última publicación, que se titula Intermediación y colonización, la traducción en el siglo XVI. En este caso, para presentar justamente a Lidia, hay que recordar algunos de sus trabajos que justamente se encuentran relacionados a el análisis, la puesta en valor, sobre todo de lo que se denomina como la innumerable cantidad de léxico andino que se puede recoger sobre todo de las fuentes del siglo XVI. Entre sus trabajos, por ejemplo, más recientes se encuentra el libro titulado Quipu, Instrumento de Gestión, Memoria y Poder, el cual ganó el primer concurso de mujeres académicas organizado por la UPC. Y también, por ejemplo, el trabajo titulado Bajo el cielo de Chuquicirao, publicado en el año 2018, y Narrativas problemáticas, los incas bajo la pluma española, en el año 2006. Además, es autora de diferentes artículos de presentación de cronistas que forman parte de el conjunto de trabajos que se vienen realizando en glosas croniquenses. El día de hoy, entonces, Lidia nos va a comentar un poco más acerca de su última publicación. Adelante, Lidia. Sí, gracias, Emanuel. Sí, justamente el libro que estamos presentando ahora es un compendio de artículos que yo he escrito sobre traducción generalmente de lenguas indígenas andinas al castellano, desde los primeros tiempos en que se empieza a hacer este trabajo. Y lo interesante es que el enfoque es un poco, digamos, hasta cierto punto innovador, es que consideramos a la traducción también como un proceso de colonización. Me refiero a la traducción de las lenguas indígenas al castellano. Bueno, empezamos la presentación del libro con esta diapositiva en la que ustedes verán que, bueno, no le he puesto ningún texto encima, sino tiene un texto de fondo, que es un manuscrito del siglo XVI, y la idea es que intenten leer hasta cierto punto lo que está diciendo, lo que está escrito ahí, porque ese es el tipo de material con el que trabajamos muchas veces en glosas croniquenses y en general cuando estamos investigando el material del siglo XVI. Los invito a incursionar en la paleografía, es realmente una disciplina súper interesante y muy rica, muy productiva también para nosotros los que vivimos en el Perú y investigamos sobre el Perú. La siguiente, por favor. Aquí está el texto, que ese es el título del texto que vamos a presentar ahora. Es un conjunto de artículos, como les dije, creo que son alrededor de 15 o entre 15 y 18, ahora vamos a ver, pero está dividido en 3 partes. Entonces, el siguiente. Esta es la primera parte, se llama Agentes de la Traducción Colonial. Tenemos los agentes de la representación del mundo andino en el siglo XVI, autores, intérpretes e informantes. El Incap Rantirimari y la interlocución indígena y los lenguas, interpretación consecutiva en el siglo XVI. Yo empecé a publicar artículos sobre estos temas en 1992, hace bastante tiempo, y como estos artículos han estado dispersos en revistas nacionales, internacionales y secciones de libros, por eso fue que decidí reunirlas en un solo tomo para facilitar la lectura y el estudio de las personas interesadas. En este caso, siguiente por favor, vamos a centrarnos en el Incap Rantirimari y la interlocución indígena. Me llamó la atención esta palabra, Incap Rantirimari, mejor dicho, esta frase, porque Ranti significa hablar y Rantirimari significa hablar en lugar de otro.
Entonces, ¿quién es el otro? Es el Inca, Inca Prantirimari. O sea que el Inca tenía a alguien que hablaba por él, según, si es que traducimos literalmente lo que dice la frase. Y esa frase la tiene Huamampoma en su título, aquí en el dibujo de él que pueden ver arriba. Y ese es el que está llevado en andas, es el Inca Prantirimari, o sea que era un personaje muy importante. Siguiente, por favor. Hernando Pizarro es el primero que describe la existencia de este personaje sin mencionar su nombre, pero lo describe. ¿Qué es lo que dice en su carta a la audiencia de Santo Domingo del 23 de noviembre de 1533? Díjome el capitán español que hasta que yo llegué nunca pudo acabar con que él, Atahualpa, le hablase, sino un principal suyo hablaba por él, y él siempre la cabeza baja. Otra información que tenemos es también de Hernando Pizarro. Con 2 de a caballo pasé al aposento de Atahualpa y el capitán le dijo cómo iba, quién yo era. Y yo dije a la Tabalipa qué, y díjome qué, y yo le dije. Entonces, es interesante ver aquí que Hernando Pizarro, una vez que se identifica como jefe, como líder, recién Atahualpa acepta hablar con él. Me dijo y yo le dije. Pero antes de eso, cuando es un capitán, el Inca no se dirige a él, sino un intermediario, al que yo identifico con el Rantirimari, ¿no? Luego en Betanzos tenemos, ordeno y mando que el que Cápac fuese e Inga señor tuviese un su lugarteniente para que ante él viniesen con los negocios de la tierra y asimismo de la ciudad, y que este tal señor le diese razón al Inga en los tales negocios y nuevas que ante él viniesen, para que el Inga los despachase y fuesen proveídos con su parecer y mando. A este tal señor mando que se llamase Apo Inga Randirimaris, que dice señor que habla en lugar y nombre del rey. Esto está en Betanzos. Hay una identidad subyacente en las dos expresiones, Inga Randirimarik de Betanzos e Inca Pranting Rimac de Huamampoma. Realmente se escriben un poco diferente, pero se trata del mismo concepto, ¿no? Es la persona que habla en lugar del Inca. Entonces, hice un artículo sobre eso que lo presenté en un congreso y luego una revista francesa se interesó en publicarlo y bueno, se publicó. Por eso comentaba que como han salido publicados en diferentes revistas y otro tipo de ediciones, era mejor reunirlos en un solo tomo. Bueno, vamos a la siguiente diapositiva, por favor. Este es la segunda parte del libro que contiene estos 5 artículos. La sección se llama La traducción colonizadora en el Perú. Y el primer artículo es la traducción como apropiación de lo nuevo, el escenario lingüístico del periodo colonial temprano en América Andina. Luego tenemos Spanish in the 16th Century, the Colonial Hispanization of Andean Indigenous Languages and Cultures. Y luego el léxico o vocabulario de Domingo de Santo Tomás, traducción intercultural o colonización lingüística. Este es un artículo bien temprano que lo presenté en el primer congreso de traductores que se hizo en Lima a principios del siglo XXI, en 2002 creo que fue. Y interesó mucho esta presentación, esta ponencia, y me la pidieron para hacer, porque iban a hacer las actas de este congreso, pero lo entregué, por supuesto, pero estas actas nunca se hicieron. Entonces me pareció interesante incluir aquí este artículo que considero realmente importante para iniciar un estudio de los lexicones y vocabularios tempranos de fines del 16 y principios del 17, de manera que lo he puesto aquí, aunque este no ha sido nunca publicado. El otro artículo es A Colonial Judicial Text as Discursive Arena y Yanaconas, término patrimonial indígena o creación española. Siguiente, por favor.
Ahora vamos a centrarnos en el término Yanaconas. He puesto este grabado de Huamampoma, no porque sea representativo de los Yanaconas, porque vemos al Inca en primer plano y a los jefes étnicos a su alrededor, sino porque representa una gran cantidad de gente y de personas. Esa era la idea que yo quería dar con Yanaconas, ¿no? Que ese término habla, es decir, es como decir ciudadanos, por ejemplo, que la palabra ciudadanos representa a una gran cantidad de personas. Igual Yanaconas representa a una gran cantidad de personas y por eso lo ilustré con este dibujo de Huamampoma. Me pareció que podía utilizarlo para graficar la idea, digamos. Entonces, vamos a la siguiente, por favor. Entonces, vamos a ver primero que la palabra Yanaconas ha sido doblemente pluralizada. Los que tienen algunos conceptos de cómo funciona el quechua, que es una lengua sufijal, se darán cuenta que aquí tenemos dos sufijos. El sufijo español, ¿por qué? Porque está pluralizada la palabra, ¿no? El sufijo español, que es la S, y el sufijo quechua, que es cona o cuna. Cuna es uno de los duplicadores o de los pluralizadores del quechua. Normalmente el quechua no necesita duplicación porque considera que el contexto ya está aclarando si uno está hablando en singular o en plural. En cambio, el castellano requiere que en cada palabra de la oración se deje bien aclarado si se trata de algo singular o plural, un objeto singular o plural, un sujeto singular o plural. Entonces, aquí la presencia de la S y la necesidad de ponerle cona o cuna a la raíz, a yana, ya indica que esto ha sido castellanizado, digamos. Esta es una interpretación castellana de un concepto indígena que se ha tratado de representar para que lo lean los hispanohablantes. Luego, esa es desde la perspectiva morfológica. Desde la perspectiva semántica, y según definiciones de la época, se trata de hombres cautivos de guerra o de hombres encargados de realizar un servicio para el sol. Esas son las dos definiciones que hemos ido recogiendo de los diferentes textos. En el primer caso serían algo así como esclavos, cuando eran los cautivos de guerra. En el segundo caso, los encargados del culto al sol, se trataría de sirvientes, mozos de servicio del sol. Estas son definiciones que están en los lexicones y vocabularios que les he comentado antes de la colonia temprana. En ningún caso se trata de señores o de jefes. Se observa un sentido de inferioridad o dependencia en cuanto a la calidad de estas personas. Además, notamos que se trata de indígenas observados por ojos españoles y descritos a partir de criterios europeos. Bajo criterios indígenas se trataba de una especie de acólitos, digamos, y lo he puesto entre comillas porque la verdad que no he encontrado una palabra que pueda describir a estas personas que atendían el servicio del culto del sol sin que fueran considerados sacerdotes. No sé si a alguien, bueno, se le ocurre alguna palabra, podría colaborar con la redacción de este párrafo. Pero me refiero a que son personas dedicadas al servicio del culto, pero no son necesariamente sacerdotes. Por eso pensé que acólitos era la palabra que mejor se acomodaba, pero puede haber otra mejor. En este sentido, quiero añadir al concepto de Yanacona la idea de Akya. Akya, que se ha asociado con las mujeres, otra vez creo yo por la influencia del castellano, porque una palabra que termina con A es femenina, pero en este caso el concepto de Akya se refiere a cualquier cosa que sea escogida. Pueden ser hombres y mujeres especialmente, y estos eran escogidos para el servicio de las deidades, tanto hombres como mujeres. Entonces, no siempre hemos asociado Akya con mujeres y los Akiawasi y toda la descripción que nos han hecho de los Akiawasi como centros de trabajo, centros laborales femeninos, ¿no? Que hacían la chicha, que hacían los tejidos, los textiles, etc. Pues posiblemente haya sido así,
pero también habían akyas hombres que se dedicaban a otros aspectos del culto, que era, por ejemplo, seleccionar terrenos específicos para sembrío de coca y o de maíz, y seleccionar las semillas que iban a colocarse en ese terreno, y ocuparse de todo lo que significaba la producción agrícola de esos, por lo menos de esos dos productos que eran requeridos para el culto, ¿no? Entonces ellos eran los llanas. Entonces, repito, no hay que olvidarnos que el concepto de Akya es un concepto tanto masculino como femenino. Quiere decir las personas seleccionadas especialmente para cumplir servicios de culto. Siguiente, por favor. Este es el tercer y último, la última sección, la tercera y última sección, el proyecto Glosas Croniquenses en sí. Glosas Croniquenses es un proyecto realmente a mí me parece fascinante y lo hemos empezado a trabajar en el año 1994, hace ya un montón de tiempo, y sigue funcionando, sigue ampliándose, sigue mejorando, y realmente creo que le sigue sirviendo a muchas personas porque tenemos una presencia de visitantes muy interesante para nosotros que trabajamos en este espacio, digamos, eh, en este espacio tan reducido de la lexicología del siglo XVI, pero quería informarles que tenemos aproximadamente 100 visitantes por semana, que a mí me parece es una excelente noticia y me parece muy, no sé, nos sentimos todos muy contentos por esto. Bueno, para seguir atendiéndolos, los invito a que entren porque hay novedades bien interesantes. Siempre estamos ofreciendo novedades y actualizándolo y revisándolo, ¿no? Bueno, como se imaginarán, he escrito y presentado varias veces artículos y ponencias sobre este tema. Una de las últimas fue Viaje al pasado léxico del antiguo Perú. Esta la hicimos tanto yo como otros miembros del grupo, que lo hicimos en la Universidad de Virginia, en Estados Unidos, porque esta universidad nos invitó a visitarlos y a mostrar lo que habíamos avanzado, porque consideran ellos, y definitivamente Glosas Croniquenses es uno de los ejemplos más interesantes de humanidades digitales que tenemos a la disposición. Este término, humanidades digitales, o esta frase, fue acuñada recientemente, hará, no sé, unos 10 años más o menos. Entonces nosotros hacíamos humanidades digitales sin saber que estábamos haciendo humanidades digitales, pero bueno, en eso estamos. O sea que estamos a la vanguardia, digamos, de los trabajos de humanidades en la Internet. En este caso, los tres últimos artículos, Saiwa, Cocos y Chipana, son fichas léxicas que pertenecen a Glosas Croniquenses, ¿no? Que están en la página, en el sitio Glosas Croniquenses. Estas son fichas léxicas y estas las hacemos cuando encontramos algún término que nos parece interesante o que encontramos que no se ha definido bien o que no nos queda muy claro qué cosa querían decir con esta palabra, qué cosa era saiwa, qué cosa era chipana. Entonces nos dedicamos a investigar un poquito más a fondo cada una de estas palabras y preparamos fichas léxicas. Estas fichas léxicas las hacemos todos, ¿no? Somos 6 personas en el equipo y cada uno de nosotros hace una a medida que las encuentra al interior de su trabajo principal, que es la identificación de terminología indígena en los textos del siglo XVI. Siguiente, por favor. En este caso voy a hablar de chipana, del brazalete al apellido. La foto que ven a la derecha es de un brazalete de una aleación de cobre con oro y plata. Y este es, como lo dice su nombre, un objeto que se ponía en el brazo. Creo que se ponía en el antebrazo.
y hay otro tipo de brazaletes que se ponen más arriba, ¿no? Cerca al hombro, digamos. Pero en este caso me parece que es el que va en el antebrazo. Entonces, sigamos. La siguiente. Esta palabra la comparten tanto el quechua como el aymara. Se menciona la chipana en un documento proveniente de Jauja de 1533 hasta 34 como una joya y como apellido también en Jauja en 1575 en un documento oficial y secreto. Ya este hecho me parece a mí personalmente interesante. ¿Cómo es posible que un objeto tenga el mismo nombre que una persona? Entonces, ya eso te debe llamar a la investigación, ¿no? ¿Qué pasó? ¿Por qué es así? Etcétera. Entonces, leyendo a Santillán, vemos que y el oro y plata que sacaban de las minas, y chipanas y brazaletes, todo esto lo llevaban al Cusco sin que quedase cosa en poder del curaca, porque no podían tener cosa alguna de ello si no fuese dado por el Inga. En un congreso en Argentina estuve con la profesora Ventura, Beatriz Ventura, y ella me dijo que también había encontrado este término, pero como apellido. Y ella me pasó este dato: en la provincia de Jauja, en la doctrina de Huancayo, el ayu plateros, y de allí a varias personas de apellido Chipana. Esto fue para el siglo XVII. Y uno en la doctrina de Chupaca. Entonces, fíjense qué interesante la asociación entre el ayu plateros y varias personas de apellido Chipana. Otra vez sigue la duda, ¿no? ¿A quién se le apellidaba Chipana y por qué está relacionado con la metalurgia? Entonces, lo que pienso a modo de hipótesis es que el patronímico, es decir, el apellido, puede obedecer a la incorporación al nombre del hecho de ser portador de una distinción, porque las chipanas eran distinciones que entregaba el Inca, eran como las condecoraciones de hoy que una autoridad le otorga a una persona que se ha distinguido por algún trabajo o una trayectoria muy laudable, muy especial, ¿no? Entonces, esta idea de condecoración creo que es una idea que debemos asociarla a Chipana. Y entonces, por qué? ¿Eran los que llevaban esta chipana los que se llamaban chipanas? O si no, eran los que se habían dedicado a la fabricación de las chipanas y por eso habían retenido este apelativo. Realmente lo dejo como hipótesis porque hasta ahora no se sabe, pero sí que la idea de chipana está relacionado con la metalurgia y con la producción de estos objetos que eran distintivos de alguna labor muy especial que alguna persona había realizado y que el Inca, en una ceremonia muy especial, otorgaba a esas personas como premios, ¿no? Y distinciones. Siguiente, por favor. Este libro es un ebook, es un libro electrónico y lo pueden encontrar en este lugar. Entran ustedes a Academia Edu y bueno, ahí está el link, pero como es un poco largo, pero pueden ustedes entrar a Academia, Lidia Fossa y Intermediación y Colonización, etcétera. Así que eso sería todo por ahora y agradezco su atención y cualquier consulta que tengan o comentario, con mucho gusto. Muchas gracias, Lidia, por tu participación. Primero, quisiera felicitarte por este importante aporte, sobre todo para la investigación de los Andes del siglo XVI. En realidad, como tú bien has mencionado al inicio, son diferentes los trabajos que has venido realizando a lo largo de este tiempo y creo que es muy útil sobre todo para poder hacer el trabajo de investigación más práctico, que se puedan compilar todos en un solo libro, ¿no? Y qué bueno que inclusive has decidido ponerlo a disposición de las personas en general en tu página de academia, así que los invitamos a que puedan revisar no solamente este trabajo, sino también el conjunto de investigaciones que has venido realizando en tu perfil de academia. Y bueno, hemos recibido algunos comentarios mientras has estado haciendo la presentación. Por ejemplo, este saludo, a ver, lo vamos a compartir por aquí, de Silvia Sánchez. Claro.
Saludos desde Alemania. Sí, sí. ¿Cómo Eh, no, Silvia? A ver si tienes un tiempito y vuelves a ser parte de Glosas, porque Silvia trabajó con nosotros un tiempo corto, pero tenía muchas actividades académicas que atender y no pudo continuar, pero qué bueno que nos esté viendo y siempre serás bienvenida, así que en cuanto tengas tiempo, regresa nomás. Perfecto. Sí recuerdo que nos comentaste en las reuniones sobre Silvia. Sí. Saludos, Silvia, para ti también. Justamente hablando de glosas, Nancy tiene un comentario sobre Agya, ¿no? Que tú has mencionado este término, nos está diciendo entonces Agya no siempre es femenino. Quizá podrías un poco remarcar la idea porque es interesante porque de alguna manera hay un consenso en la historiografía de que cuando se refiere al Agya, al término Agya, se estaría refiriendo o se estaría haciendo alusión a una mujer o a mujeres, ¿no? Cierto. Sí, así es como lo hemos venido entendiendo, ¿no? Pero si ustedes leen la tesis de maestría de Sergio Barraza, que también está disponible en el repositorio de la Católica, él tiene un trabajo muy importante sobre este tema y él ahí hace la comprobación de que efectivamente los Akia eran tanto hombres como mujeres. Como digo, creo yo que lo hemos asociado con lo femenino porque la palabra termina en A. Entonces, para nosotros los hispanohablantes, todo lo que termina en A es femenino, pero eso no es, realmente tenemos que considerar que esto no es castellano, es otra lengua, es la lengua quechua, entonces no tiene por qué asociarse con las reglas gramaticales hispanas, ¿no? Del castellano. Entonces sí, Akia no siempre es femenino. Mejor dicho, es masculino y femenino, no está asociado a un solo género. Es interesante porque justo cuando mencionaste el término de Agya, era cuando estabas explicando esta segunda parte del libro, ¿no? Y uno de las fichas léxicas que resaltas ahí es sobre los llanas, los yanaconas, ¿no? Cierto. Justamente quería preguntarte al respecto porque cuando uno revisa documentación pues colonial de los siglos XVI, XVII, se encuentra con muchos testimonios de supuestos llanas o yanaconas y se encuentra uno a veces con estos términos como apoyanacona o inclusive llana, ¿no? Eh, Sí. a partir de la terminología que tú has venido revisando, sí está bien, es correcto utilizar estos términos como llana, por ejemplo. O sea, se estaría haciendo referencia a los yanaconas. Sí, Es sí, lo sí. Es lo mismo, sí. Y pienso yo que con esta idea de que los Yana eran acólitos, entre comillas, ¿no? Como te dije que realmente, digamos que es una palabra que se acerca vagamente al tipo de servicio, al culto que hacían, uh-huh. pero los españoles inmediatamente lo transforman a sirvientes. Y entonces ellos se apropian de los yanaconas, ya en castellano, digamos, castellanizado, no solo la palabra, sino el concepto y la función que cumplían. Entonces los incorporan a su sistema como sus sirvientes. Entonces son sus yanaconas y hablan así como ellos me pertenecen. A los encomenderos, los yanaconas les pertenecen. Entonces ya se cambió totalmente la idea y el contexto. Desaparece el contexto en el que funcionaban los Akya, Yana, y ya se transforma totalmente y se convierten en siervos de los españoles, cuando eran funcionarios de nivel intermedio, digamos, del culto indígena. Es Aparte, interesante ver cómo cuando se destruye o desaparece un, un sistema cultural, por ejemplo el culto, desaparecen casi siempre las palabras que ese culto necesita para realizarse. Como ya no se da el culto, entonces ¿para qué se necesitan estas palabras que lo describen o que se necesitan para cumplir con su ejercicio, con su ceremonial? Entonces, al destruir un sistema cultural, se destruye y digamos, se eliminan las palabras que sustentan o que participan de ese sistema cultural que se ha destruido. Y todo esto es parte de la colonización. Entonces, la colonización no solo va transformando la cultura, sino va reduciendo la lengua, va eliminando ese tipo de términos y los va a veces asimilando como yanaconas, que los asimila ya, pero ya con otro significado, y a veces simplemente los desaparece, como
Rantirimaris, por ejemplo, ¿no? Es Ya, otro término muy interesante, ¿no? O sea, muy porque interesante. eso implicaría entender o de alguna manera reinterpretar la información que se tiene o el papel que había cumplido, por ejemplo, Felipillo, ¿no? O sea, claro, posiblemente según Gomán Pomo Betanzos no sería Felipillo, no estaría siendo un funcionario a ese nivel de la élite inca, por así decirlo, pero está cumpliendo una labor también ahí importante como interlocutor, ¿no? O sea, quería ir Claro, justamente pero, por esa primera parte porque es interesante, es como que ver la función de los interlocutores, ¿no? claro, pero desde la perspectiva indígena, inca, Felipillo no es ningún interlocutor del Inca, no es ni siquiera interlocutor del Inca Rantirimari. Claro, No, claro. no está a su nivel. El Inca solo habla con Hernando Pizarro cuando se entera que es el jefe. Y eso que Hernando Pizarro es, digamos que es el segundo jefe, ¿no? Porque primero está Francisco. Sería Francisco, ¿no? Pero como Francisco, bueno, no está en ese momento, ya Hernando Pizarro, tú sabes, nos acordamos del tipo de personalidad que tenía y el tipo de, no era muy arrogante y muy agresivo, digamos, entonces, bueno, funciona como jefe en ese momento y eso es lo que acepta el Inca. Además, no sabemos qué tipo de amenazas también le estaban haciendo al Inca en ese momento, porque eso no lo cuentan los españoles, ¿no? Pueden estarle apuntando con los arcabuces, esperando una respuesta. Entonces, pero Felipillo para en ningún momento es un interlocutor del Inca. Y creo que esa es una de las cosas que le molestan al Inca, que tiene que hablar con él, o que él pretende hablar con el Inca, en este contexto que estamos viendo. Existiendo esta función o esta suerte de funcionario de élite que servía como interlocutor, o sea, ahí para el Inca habrá sido eso algo totalmente surrealista, ¿no? O sui generis, ¿no? Exacto. Porque estamos hablando de un dios prácticamente que era el Inca. Exactamente, por eso es que él no habla directamente porque es una deidad o está deificado, ¿no? Inclusive en algún momento el Inca pregunta, ¿y quién es este, no? Y le dicen, es uno de los de es un Huancavilca, es uno de los míos, pregunta el Inca. Al menos esa es la transcripción que tenemos. O sea, le llama la atención que este hombre se atreva a dirigirse a él. Claro, Hay todo, refiriéndose a Felipillo, ¿no? sí, hay todo un choque cultural ahí de, un poco es la actitud de quién se cree este que es, o él no sabe quién soy yo, algo así, lo que hoy día se usa mucho para establecer esas diferencias, ¿no? Eso es lo que los españoles nos transmiten. No sabemos exactamente qué dijo el Inca, por supuesto, porque esto viene mediatizado por los textos españoles del 16, ¿no? Pero bueno, eso es más o menos la idea que tenemos. Pero sí, son pequeñas ventanas que tenemos para intentar vislumbrar cómo era que funcionaba el sistema incaico, ¿no? Estas palabras funcionan como ventanas. Y que eso es parte del porqué de este tipo de trabajos, porque nos están llevando también a poder analizar, pues, mediante fichas léxicas, con mayor detenimiento, todo lo que nos dicen las fuentes, ¿no? Y es interesante porque no nos quedamos solo con fuentes documentales, sino también empezamos a situarlas con el espacio geográfico. Tú has mencionado también en una parte del libro, que es la tercera parte, cuando hablas de glosas, y que ya desde los años 90 que viene el proyecto hasta la actualidad, pues en la actualidad cuando pueden ustedes visitar la página web de Glosas Croniquenses, pues van a poder ver que no solamente están los glosarios de los autores del siglo XVI, sino también inclusive tenemos líneas de tiempo, tenemos mapas en donde ya empezamos a situar los recorridos de estos autores, ¿no? Yo quería justamente, aprovechando que esta semana, este pasado 27 de mayo, ha sido el Día de las Lenguas Originarias, ¿qué nos podrías decir sobre cuál es la importancia de poner en valor las lenguas andinas, ¿no? Que si bien nos estamos concentrando en el siglo XVI, pero que mucho tiene que ver con la actualidad, en la diversidad lingüística que hay en nuestro país, ¿no? Sí, realmente yo creo que nuestro trabajo en glosas croniquenses es, por supuesto, no solo identificar las lenguas indígenas por, digamos, por entretenernos, sino lo que queremos hacer es recuperar parte del léxico indígena que se ha ido perdiendo por falta de uso o por estar circunscrito a ciertos ámbitos locales o inclusive
algo más pequeño que local, porque el castellano ha seguido avanzando mucho, ¿no? Como avasallando a las lenguas indígenas, pero no, nuestro trabajo es más bien reivindicar a las lenguas indígenas, recuperar léxico, ampliar el léxico, y el fondo léxico que tenemos de estas lenguas, porque a veces encontramos palabras que no están en los diccionarios, que no están en los vocabularios. O sea, de esa forma estamos enriqueciendo el léxico de cada una de las lenguas con las que nos encontramos. El quechua, el aymara, también encontramos expresiones en puquina, por ejemplo, y hemos podido identificar muchas lenguas de idiomas de la zona caribeña. Y estos idiomas, mejor dicho, este léxico de origen caribeño que trajeron los españoles con ellos, muchas veces por hispanohablantes se considera que pertenecen al léxico andino, de lenguas andinas, pero hemos visto que no es así. Entonces también aclaramos un poco, por ejemplo, las palabras cacique, maíz, chicha y otros, son términos que pertenecen a las lenguas centroamericanas, ¿no? Que usamos constantemente. La palabra ají, por ejemplo, no es quechua ni aymara, es taíno. Entonces, todos esos elementos yo creo que inducen a despertar el interés de las personas por las lenguas indígenas, y también por reclamar el respeto que estas lenguas se merecen y el espacio que se merecen. El espacio nacional, por supuesto, porque legalmente estas lenguas son tan importantes como el castellano, pero vemos que en la práctica no es así. Entonces, damos nuestro pequeño granito de arena a establecer y a intentar recuperar el espacio que esas lenguas tenían y deben tener, por supuesto, ahora. Creo que esto es especialmente cierto en estos momentos que se está discutiendo una nueva ley de cine, a raíz de que muchas personas, especialmente en el gobierno, han reaccionado en contra de las películas en las que se hablan lenguas indígenas o que se hacen en lenguas indígenas sobre temas indígenas. Y bueno, son cosas mejor dicho, se han agarrado de eso, han aprovechado esa circunstancia para decir que no, que ese no es el Perú, que esto y que lo otro, bueno, en fin, otra vez para tratar de limitar el desarrollo de las lenguas indígenas y de la comunidad indígena y de las culturas indígenas, ¿no? Entonces creo que, no, las leyes dicen digamos que los derechos humanos básicos dicen que todos los habitantes del Perú tenemos los mismos derechos a ejercer nuestra cultura, a practicarla y a hablar la lengua con la que hemos nacido y con la que tenemos, ¿no? Sin duda, Y, sin por duda. supuesto, destacar que casi todos los quechua y aymara hablantes son bilingües. En cambio, muchos de los hispanohablantes no son bilingües. Entonces, ¿quién hace el esfuerzo lingüístico de comunicarse y de establecer conexiones? Más son los hablantes de las lenguas indígenas. Qué interesante. Es interesante eso, ¿no? Y sí, justo cuando uno, por ejemplo, visualiza la cartelera en nuestros cines, pues son pocas las semanas que duran películas que tienen ese sentido de poner en valor, por ejemplo, toda la cultura andina, a partir de películas, por ejemplo, en quechua o en aymara. Ahora, en este año hemos tenido un par de películas, o en Exacto. plataformas digitales uno puede visualizar, ¿no? Pero también Sí, es sí. parte también de nosotros, pues, incentivar, acudir, compartir la información, ¿no? Para que Ujú. poco a poco eso pueda formar parte de lo que consumimos, ¿no? De una manera Cierto, más accesible. claro. Acá, justamente sobre otro término que mencionaste, Lidia, ya para ir terminando, hay unos comentarios sobre el término chipana. A ver, no sé si seguimos por aquí. Sí, aquí, por ejemplo, hay un comentario de Nancy, nos dice, el apellido chipana también hay en Cusco hasta ahora, Sí. ¿no? Es un Y, apellido bastante común. por ejemplo, Silvia también nos dice que se dice como apellido, se encontraron mucho en el norte de Italia, Chipa sería el patronímico. Ah, ya, pero creo que en el norte de Italia, pero si hablamos en italiano sería Sería Kippa, Kipa, ¿no? ¿no? Kipa. Kippa, sí. Pero en toda la zona andina, y me imagino que, no sé si habría que asociarlo con las zonas mineras,
otra vez volviendo al asunto del objeto chipana, es un apellido muy común. Nada más, bueno, te iba a decir que habría que mirar la guía telefónica, pero ya no tenemos guías telefónicas, pero tú pones chipana en la internet y salen Sí. muchísimos. Ujú. Sí. Sí, y esta relación de la función que podría tener un objeto o la labor o el rol que estaría cumpliendo una persona eh, para utilizar el nombre, eso se puede ver en otros casos, ¿no? Como para hacer un estudio comparativo, ¿no? O sea, el chipana sería un ejemplo a partir de la hipótesis que estás manejando, ¿no? Acá también menciona justo Nancy sobre esta función Los de verdugo que tacacuncas. tenían los cañaris, ¿no? Sí. Ujú. Ahora, pero fíjate que en España el apellido Verdugo sí, y aquí vinieron gente que se apellidaba Verdugo, Mm, y Hurtado también, ¿no? claro. Y Zapata, y bueno, y un montón de cosas. Sí, todo lo de los apellidos y los nombres es realmente muy interesante. En cuestión de los nombres y apellidos de los jefes indígenas, por ejemplo, que nos los pasan los españoles, todavía no sabemos qué parte del nombre que nos dan los españoles es un título y qué parte es un nombre. Ese es un aspecto que falta investigar. Ya será tarea para los próximos investigadores que nos acompañen. Bueno, no quería terminar sin invitar a las personas interesadas en participar y en colaborar con Glosas Croniquenses a buscar primero la página en Internet, a familiarizarse con ella, a utilizarla, por supuesto, para sus propias investigaciones y eventualmente, si quieren colaborar con nosotros, con mucho gusto. Bueno, Entonces, muchas bueno, hasta gracias, la Lidia. próxima. Gracias, Emanuel. Gracias a todos por acompañarnos el día de hoy. Que tengan buenos días.